Bienvenidos a esta presentación sobre los Salmos, el idioma de la oración. Empecemos con las palabras que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Estas palabras del Salmo 23 son sin duda una de las frases más conocidas de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, excluyendo este salmo y unos cuantos otros, probablemente los salmos son unos de los libros menos entendidos, menos estudiados, pero a la vez más leídos por todos nosotros. Empezamos la historia de los Salmos en los campos abiertos de Judea hace unos 3000 años en el pasado. Aquí se encontraba el hijo menor de Jesse pastoreando el rebaño de su familia. Era el menor y por lo tanto su rango era insignificante en la cultura hebrea antigua. Se le encargaba el trabajo monótono, aburrido y peligroso de pasar los días en la intemperie cuidando a los animales. Para distraerse un poco, este joven, al igual que muchos otros pastores, se dedicaba a la música. Tocaba probablemente una pequeña flauta, pero sabemos que su instrumento favorito era el salterio. Este era una pequeña tabla de cuerdas que parecía a un arpa. En ciertas maneras podríamos decir que los salterios antiguos eran los antepasados de las guitarras modernas. Con este instrumento los músicos podían acompañar sus melodías con el lenguaje de poesía y expresar sus lamentos, alegrías, dolores, esperanzas y en fin, todo el arco iris de las emociones humanas. Pero este pastor crecería bajo la bendición de Dios y fue elegido para gobernar al pueblo escogido en la ciudad santa de Jerusalén. Este pastor era el gran rey David. La magnitud de David no puede pasar desapercibida. Desde una perspectiva literaria vemos que el rey David es mencionado más de 1200 veces en la Biblia. Por lo tanto, simplemente como historia, la importancia de David resalta en las Sagradas Escrituras. Además, desde una perspectiva teológica, vemos la magnitud de David, que supera a todos los otros personajes del Antiguo Testamento. Abraham nos dio la fe inicial, Moisés nos dio la ley, pero del rey David surge el Mesías, Jesús, Dios encarnado, pues Cristo es el definitivo Hijo de David. La importancia de David se origina en tres características que lo hacen resaltar como el preámbulo del propio Jesús. Al inicio de la historia bíblica, Dios había prometido a Abraham la tierra de Canaán, desde las fronteras de Egipto hasta los ríos de Babilonia. Y con los siglos esta promesa se cumple. Y para la era de David, el imperio de Israel casi llega a las fronteras prometidas en Génesis. David une a las tribus de Israel y extiende el imperio, pero había un pequeño poblado habitado por los jesubitas. Este poblado estaba localizado en el propio corazón de Israel, entre las fronteras de las tribus del norte y las tribus del sur. Era un punto estratégico que David lo codiciaba. La dificultad en conquistar este poblado se debía que ésta estaba localizada en alturas montañosas y a tres costados de la ciudad habían precipicios inaccesibles. Por lo tanto, David tiene la idea de invadir a la ciudad subterráneamente
y se mete en los acueductos de ella y logra penetrar las defensas y finalmente derrocar la última ciudad destinada para ser parte del imperio de Israel. La ciudad se convierte desde ese momento en la capital del imperio y esta es Jerusalén. Esta es una de las ciudades más antiguas del planeta. Aparece por primera vez en Génesis cuando el patriarca Abraham se encuentra con el misterioso rey Melquisedec, quien era el rey de Salem. Y este era el nombre antiguo de Jerusalén, que en hebreo antiguo se pronunciaba Yerushalom, que significa la ciudad de paz. Por lo tanto, Melquisedec era el rey de paz. Vemos en la historia de Génesis cómo Melquisedec era rey y sacerdote de Dios a la vez. Él comparte una comida litúrgica con Abraham de pan y vino, que actúa como el preámbulo de nuestra propia Eucaristía, y nuestros sacerdotes son ordenados según la orden de Melquisedec. Ahora, David toma posesión de Jerusalén, que es Salem o también llamada Sión. Y en el proceso él toma también posesión del cargo antiguo de Melquisedec y se convierte también en el nuevo rey y sacerdote a la vez. Su estado sacerdotal lo vemos reflejado desde el inicio de su reinado, pues su primer acto como rey es traer el arca de la alianza a su nueva capital. El arca era el trono de Dios en la tierra. Sobre el arca se manifestaba la presencia de Dios en forma de nube y el pueblo tenía contacto directo con su Dios. Es la presencia del arca la cual santifica a Jerusalén y la convierte en la ciudad santa. Pues donde estaba el arca, allí estaba Dios. David trae al arca en una gran procesión. Leemos cómo en esta procesión David baila frente al arca vestido en una túnica breve de lino y en un acto insólito. Para cualquiera que no fuera descendiente de la tribu de Leví, de los sacerdotes judíos, David se atreve a ofrecer sacrificios a Dios. En este acto David está actuando como un sacerdote y continúa este papel cuando luego bendice al pueblo. Otra acción que solo los sacerdotes podían ejercer. Y finalmente reparte pan. Y la traducción moderna dice que también reparte pasteles de pasas. Pero más probable es la versión hebrea que dice que David reparte pan y los restos de la uva, es decir, vino. Así, David actúa como un nuevo Melquisedec y un preámbulo del futuro Cristo que nos da el definitivo pan y vino que es su cuerpo al pueblo de Dios. Como nuevo sacerdote y rey, David reforma el culto de adoración del pueblo para ofrecer el culto adecuado a esta nueva relación tan íntima entre Dios y los humanos. David reorganiza la orden sacerdotal de los levitas, los descendientes de Aarón, los sacerdotes judíos, y forma y divide a los sacerdotes en grupos de 24 para que se adore a Dios perpetuamente. La adoración continúa a Dios que se brinda frente al arca de la alianza, y esta adoración eran cánticos, alabanzas que se desplegaban ante el arca, que eventualmente se recopilaron y forman lo que es el libro de los Salmos.
Cada grupo de sacerdotes servía frente al arca por un tiempo determinado, rotándose, y de esta manera Dios siempre sería alabado por los humanos 24 horas al día. Este es un comienzo de la tradición que aún continuamos como católicos, la adoración perpetua de la Santa Eucaristía. Pero también es una tradición que aún se preserva en ciertas comunidades monásticas donde se repiten los salmos diariamente y continuamente se recitan los 150 cánticos sagrados. Ese es el ideal a la cual la Iglesia quiso hacer accesible a todos los cristianos cuando aprobó el Santo Rosario en su forma original, que contenía 15 misterios, con 10 Ave Marías cada uno, para formar en su totalidad 150 Ave Marías, y así reflejaba los 150 salmos que los monjes cantan diariamente, recordando a las alabanzas que se cantaban frente al Arca de la Alianza por perpetuidad. Los sacerdotes judíos ofrecían sacrificios y alabanzas a Dios. Sabemos de las alabanzas que se ofrecían en el templo judío. Continuamente se alababan a Dios con el canto, que eran las oraciones recopiladas por el pueblo judío a través de su historia, y otras compuestas por el propio rey David. Estas se entonaban con la música de la pequeña arpa de los pastores, el salterio. Y por lo tanto, al recopilarse juntas siglos después, fue llamado por dicho instrumento los salmos. Estas canciones cubren toda la historia judía, empezando con Moisés y la liberación de Egipto, y llegan más allá del regreso del exilio de Babilonia. Fueron primero recogidos por los sacerdotes de Sadoc durante el reinado de Salomón, pero no fueron completados hasta cerca del segundo siglo antes de Cristo. En estos poemas melódicos se encuentran las plegarias de un pueblo oprimido, sufrido, perseguido, peregrino, pero también triunfante, alegre y lleno de fe y esperanza. Por lo tanto, los salmos logran expresar no solo el drama del pueblo judío, sino también el drama de cada vida humana y todas las emociones que encontramos en esta peregrinación terrestre que es la vida de cada uno de nosotros. Aquí podemos leer la felicidad de ser liberados de la esclavitud prolongada cuando Israel cruza el Mar Rojo, como lo dice el Salmo 136, que dice: den gracias al Señor porque es bueno, porque su amor perdura para siempre. Al que separó en dos el mar de juncos, porque su amor perdura para siempre. También podemos encontrar las palabras de tristeza absoluta, de perder a un hijo amado. Cuando leemos las palabras de David ante la muerte de su hijo Absalón, que se encuentran textualmente en el segundo libro de Samuel: hijo mío, Absalón, hijo mío, ¿por qué no morí yo en vez de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Este tema sería desarrollado más ampliamente en los Salmos 3, 9 y 103, cuando David escribe: como un padre tiene compasión por sus hijos, así Dios tiene compasión por aquellos que le temen, porque Él sabe cómo somos formados, Él sabe que nosotros como el polvo somos. David tiene que expresar un dolor físico que le causa pena hasta en las entrañas. Él dice: en la angustia tú me has dado sosiego. Ten compasión de mí y escucha mi oración.
a través de toda la Biblia, Dios nos habla, pero en los salmos nosotros le hablamos a Dios. Por lo tanto, los salmos son las palabras de expresión para comunicarse con Dios. Los salmos son nuestra escuela de lenguaje en el cual encontramos las palabras para agradecer, pedir, alabar y amar a Dios. Los salmos son el idioma de la oración. Dios es nuestro Padre, y al igual que nuestros padres terrenales, Él nos ha enseñado el lenguaje para poder hablar con Él. Los bebés entran al mundo haciendo ruidos que con el tiempo se forman en palabras al repetir nuestras frases. Al inicio solo repiten nuestros sonidos sin saber el significado de estas palabras, pero con la edad, la práctica y la enseñanza logran desarrollar un vocabulario amplio y elocuente. Igual nosotros entramos en la vida espiritual como infantes. Al inicio nuestro lenguaje es limitado y se enfoca en sonidos, palabras y oraciones memorizadas de nuestra infancia. Incluso si pusiéramos a la mayoría de cristianos en la capilla del Santísimo y le pedimos que adoren a Dios por 1 hora, sin pedir nada, solo adorarlo, pero les quitamos sus rosarios, coronillas, libros piadosos, manuales de oración y oraciones memorizadas, encontramos que después de unos minutos de repetir alabado, bendecido, gloria, notamos que nuestro vocabulario litúrgico y sagrado es probablemente muy pobre, y como un bebé frustrado que no sabe hablar y por lo tanto llora, nosotros también no sabemos cómo decirle a nuestro Dios que lo adoramos y lo amamos. Aquí es donde entran los salmos, pues en ellos encontramos el lenguaje de adoración y la manera de decirle a Dios que lo amamos. Cuando nos dirigimos a nuestras esposas y les decimos que las amamos, pero si ellas nos preguntaran ¿por qué?, tendremos que contestar que las amamos por lo que son y por lo que hacen. Les señalaríamos que las amamos por su sonrisa, sus lindos ojos, su compasión, cómo nos cuidan, nos alimentan, nos ayudan. Les contaríamos cómo nos enamoramos de ellas y cómo anticipamos nuestro futuro junto a ellas. Igual con Dios, lo adoramos diciéndole que lo amamos por lo que ha hecho por nosotros. Le recordamos sus grandezas, hazañas desde Edén, cruzando Egipto, llegando hasta Roma. Le repetimos cómo se reveló a su pueblo y cómo estableció su alianza eterna con nosotros. En resumen, le repetimos lo que Él nos ha enseñado. Le decimos lo que Él es y lo que Él hace. En esto, los salmos dirigen nuestras palabras y nuestra oración en una alabanza verdadera, pues el lenguaje de la plegaria humana a Dios reside en el libro de los salmos. Durante la misa dominical oímos 4 episodios de la Biblia, pero solo en los salmos participamos activamente de la liturgia de la palabra al ser nosotros los que elevamos nuestras voces hacia el altar. Pero antes que podamos usar los salmos como una fuente inspiradora de oración, tenemos que simplemente conocer los salmos.
Antes que un joven pueda escribir una composición, debe aprender a leer. Y antes aún debe aprender a hablar. Igual, antes que nosotros podamos rezar los salmos, hay que saber cantarlos. Y para poder cantarlos, hay que conocerlos. Aunque nos sintamos tal vez pequeños ante la magnitud de los salmos, vemos con sorpresa que posiblemente todos ya conocemos bastante bien a estos 150 poemas en cánticos. El libro de los Salmos es el libro bíblico más citado en el Nuevo Testamento. Sin duda conocemos muchas de las palabras del salmista, como Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El llanto de Cristo en la cruz, que veremos más adelante mencionado por primera vez en el Salmo 22. Alégrate, el anuncio del ángel Gabriel a María. Dichosos los sencillos de corazón, las palabras de Jesús en la montaña. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La alabanza a Jesús en su entrada triunfal. Dividieron mis vestimentos y por mi túnica lanzaron a suerte, en referente a la pasión de Cristo. Estas y muchas otras frases que las oímos domingo tras domingo, sin saber tal vez que se pronunciaron por primera vez por los salmistas antiguos. Incluso conocemos a ciertas de estas oraciones cantadas que aún se han preservado hasta nuestra propia era como parte de nuestras celebraciones, como por ejemplo la oración que cantaban los peregrinos judíos cuando al visitar Jerusalén durante una de las 3 fiestas del año que requería la ley de Moisés, durante la fiesta de Pascua, cuando se celebra la liberación de Egipto, la fiesta de Pentecostés, cuando se celebra la alianza en el Sinaí, o las fiestas de las tiendas, cuando se recordaban la peregrinación en el desierto. Todo hombre israelita mayor de edad que podía, se le requería que se presentara al templo en Jerusalén. Al acercarse a la ciudad santa, los peregrinos cantaban, como lo hizo Jesús a los 12 años con su familia, el Salmo 121. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Entre estos 150 salmos encontramos una variedad de emociones y relatos. Estos poemas están divididos en 5 secciones representando los 5 pasos hacia la santidad que enseña la iglesia primitiva basándose en los 5 libros del Torá judío. Además, nos recuerdan la batalla de David contra Goliat, que utiliza un total de 5 piedras para enfrentar a su enemigo. Así, los salmos son en cierta forma el manual hacia la santidad. Dentro de estas 5 secciones hay diferentes salmos con diferentes propósitos. Aquí encontramos los salmos de lamentación y también los salmos de suplicación. Vemos salmos de agradecimiento y de reunión. Los salmos de ascenso, que como hemos dicho se cantaban en las peregrinaciones a Jerusalén. Y también los salmos de penitencia. Hay salmos de pura adoración y agradecimiento, como los salmos de aleluya, que los encontramos entre los salmos 110 y 114. Juntos forman lo que se llama el gran Halel. Y de aquí viene la palabra aleluya, Halel, alel, aleluya. Estos eran los salmos que se cantaban al final de la cena de la Pascua judía. Y si leemos los evangelios sinópticos, estos narran cómo al final de la última cena Jesús y sus apóstoles cantaron himnos. Pues resulta que los himnos que ellos cantaron eran estos salmos. Y hoy
podemos leer las mismas plegarias que rezaban nuestro Señor y sus seguidores en cada Biblia, en el libro de los Salmos. Y claro, el Salterio contiene también una alta cantidad de poemas expresando esa emoción universal de vivir en un mundo caído, los salmos de sufrimiento. Pero notamos un tipo de salmo que intriga profundamente, que son los salmos proféticos. Entre las 150 canciones del Salterio están expuestas una serie de narraciones que se dirigen hacia Jesús de una manera impactante. Incluso el Salmo 22 narra con increíble certeza los eventos de la crucifixión de Cristo. Vamos a analizar y desmenuzar este impactante salmo en detalle, pero antes que entremos en este bellísimo poema, vamos a colocarnos en la historia de David y entender las circunstancias que lo llevan a escribir esta canción. Todo empieza con el pecado de David y su relación con Betsaida. Una tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio, David vio a una bella mujer darse un baño ritual de purificación. Él la desea y tiene relaciones con ella. Y mientras el esposo andaba en la guerra, Betsaida queda embarazada por David. Para ocultar el delito, David trae al esposo de ella del campo militar para que disfrute de su esposa. Pero este es un pobre soldado entregado a la vida de guerrero, y en vez de buscar descanso en los brazos de su esposa, prefiere permanecer en las afueras del palacio, durmiendo en la intemperie, pues él siente que mientras sus hermanos de batalla están sufriendo en el campo de guerra, él no merece disfrutar del calor de su cama nupcial. David entonces comete un acto insólito y lo envía al frente de la batalla a morir. Vemos el progreso del pecado de David, que el ojo atrae codicia, que genera lujuria y progresa en adulterio y culmina en asesinato. Esta es una historia tristemente apropiada para nuestros tiempos, en la cual las salas de aborto se mantienen abiertas, en muchos casos por la semilla del pecado que generó una mala mirada. Pero regresando a David, después de esta caída, él pide perdón y Dios lo restaura como jefe del pueblo escogido. Pero según la profecía del profeta Nataniel, la espada nunca se apartará de tu casa. Años después, David genera una numerosa familia con múltiples esposas y concubinas, y entre sus hijos figura su amado Absalón. Este tiene una bellísima hermana, Tamara. Trágicamente, un medio hermano de estos, Amón, se enamora de ella. Amón viola a su propia media hermana. Absalón busca cómo vengarse de Amón y lo logra embriagar durante una celebración y lo mata. Absalón huye y se separa de la casa de David por 3 años, pero luego regresa al palacio real y es perdonado. Sin embargo, Absalón guarda profundo resentimiento contra su padre por no ejercer la justicia primitiva de ojo por ojo y diente por diente contra Amón, quien había abusado de su propia hermana. Por lo tanto, Absalón planea por los próximos años un golpe de estado contra su propio padre. Finalmente logra proclamarse rey y la noticia le llega a David
que su propio hijo viene con un ejército a matarlo. David tiene que huir durante la noche, y aquí leemos los eventos que prefiguran la pasión de nuestro Señor. David sale del monte Sión, donde está localizado su palacio junto al templo. Era de noche y deprisa, David desciende el valle de Kidrón, y mientras lo cruza, pobladores de Jerusalén se le acercan para gritarle insultos y arrojarle piedras. David llega a las orillas de la ciudad y asciende el monte de los olivos, y contempla Jerusalén llorando, y exclama las palabras que se convertirán en el Salmo 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22 encontramos una descripción asombrosa de la muerte de Jesús. Incluso vemos casi una descripción anatómica de la muerte de un crucificado, pues leemos: han herido mis manos y mis pies. Cuando estudiamos la muerte de un crucificado, vemos que el individuo muere por asfixia, pues al tener los brazos estirados, soportando el peso del cuerpo, los pulmones no se pueden expander, y para poder respirar, el individuo tiene que pararse y apoyarse sobre los pies para obtener un poco de aire. Pero este movimiento causa un dolor insoportable, pues tiene un clavo atravesando los nervios de los pies. Eventualmente, la persona no aguanta y muere agotado, como lo dice el Salmo 22. Mi corazón se ha vuelto como cera, dentro mis extrañas se derriten. Todos recordamos el episodio de la pasión de Jesús, cuando los soldados romanos juegan lotes por sus vestimentos de Jesús, y aquí vemos este momento profetizado por el propio rey David cuando escribe: reparten entre sí mis vestimentos, mi túnica la tiran a suerte. Pero este detalle es el epicentro del Salmo, y de aquí en adelante vemos cómo el contexto del Salmo cambia y empieza la restauración del orador. En vez de continuar en agonía, el Salmo alaba a Dios y anuncia un futuro glorioso donde todos darán culto al Dios de Israel. Al mencionar la túnica que es puesta a suerte, David está uniendo el pasado y el futuro, pues recordamos otras importantes túnicas del Antiguo Testamento que eran los vestimentos de los sacerdotes levitas. Estos tenían que usar una túnica de lino que era compuesta de una sola pieza. Así era la túnica de Cristo, de lino y de una sola pieza. Y por lo tanto, los soldados romanos la rifan en vez de romperla. Y en el libro de Samuel I leemos cómo el profeta Samuel es entregado al servicio de Dios cuando aún era un pequeño niño. Cuando su madre lo entrega al servicio del santuario, lo viste como un pequeño sacerdote levita y le hace una túnica de lino de una sola pieza. Ese día, Ana, la madre de Samuel, compone un bellísimo canto que empieza con las palabras: mi corazón se alegra con Yahvé. Llena de fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendía, porque me salvaste y soy feliz. Estas palabras hacen eco a las palabras de otra gran mujer.
en verdad, la mujer más grande de la raza humana, María Santísima, quien durante el episodio de la visita a su prima Santa Isabel canta el Magníficat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Notamos la estructura paralela entre el cántico de Ana, el Salmo 22 de David y el Magnificat de María, que proclaman a Dios como Salvador. Ana dice: mi corazón se alegra con Yahvé, porque me salvaste, yo soy feliz. Mientras el Salmo 22 dice: sálvame de la boca del león. Y María Santísima proclama: mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Estos textos, hermanos, presentan al Dios de los pobres, que son elevados ante los ojos de los soberbios. Ana dice: saca del polvo al pequeño y retira al pobre del estiércol, rompe el arco de los poderosos. David, en el canto del Salmo 22, dice: no has despreciado al pobre en su miseria. Y María Santísima exclama: derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Y entre otras enseñanzas comunes, los tres cánticos profetizan a la humanidad saciada y sin hambre, en un aviso del banquete celestial que es la Eucaristía. Ana dijo: los hambrientos descansan. David escribe en el Salmo 22: los pobres comerán hasta saciarse. Y María dice: colmó de bienes a los hambrientos. Es este alimento profetizado por Ana y David y revelado en María, es el cuerpo de Cristo, quien es el pan bajado del cielo que nace en el poblado humilde de Belén, que es el poblado ancestral del rey David. Y de hecho, el nombre Belén significa casa del pan, pues es aquí donde el Hijo de Dios entra en la historia humana para convertirse en el pan que ha bajado del cielo, el pan de cada día por el cual oramos en cada Padre Nuestro, el pan que consumimos en cada Eucaristía, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, profetizado por el rey David en su Salmo 22, cuando dice: como perros de presa me rodean, me acorrala una banda de malvados, han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme, puedo contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a suerte. David era un gran rey, un sacerdote laico y un potente profeta, anunciando el sacrificio de Cristo en la cruz y el banquete eucarístico que nos da la vida eterna, pues dice el Salmo 22: los pobres comerán hasta saciarse, alabarán a Dios los que lo buscan, vivan sus corazones para siempre. De Dios se acordará toda la tierra, y Él se volverá. Todos los pueblos, razas y naciones ante Él se postrarán.
Así las palabras proféticas de David, que todas las naciones se postrarán ante Dios, se unen a la profecía del profeta Malaquías, que todo el planeta rendiría culto al Dios de los judíos. Y escribe: te adorarán desde que sale el sol hasta el ocaso. Y este culto es el misterio eucarístico que alimenta a las pobres de espíritu y cumple la petición al Padre: danos hoy el pan de cada día. Es este pan el que sacia a los pobres, que comerán hasta saciarse. Es este pan que da la vida eterna. Y por lo tanto, David puede exclamar: vivan sus corazones para siempre. En tiempos de Jesús, los salmos no eran divididos por capítulos, sino que para identificar un salmo del otro se les llamaba por la primera línea de estos. De hecho, los números correspondientes a los salmos aún causan algo de confusión, pues según la traducción original, el número puede cambiar brevemente. Si se refiere a la traducción hebrea, se les asigna un número, pero si se le refiere a la traducción griega, el salmo lleva otra numeración. Es por esto que nuestras Biblias contienen doble números al referirse a cada salmo. Pero en tiempos de Cristo era la primera frase la que especificaba el salmo, es decir, que el llanto de Cristo de la cruz: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no es un grito de desesperación y angustia, es Cristo gritando Salmo 22. Y vemos que este es el Rey, sacerdote y Mesías triunfando ante grandes adversidades, pues así lo tenía designado Dios de los principios de los tiempos. Y para esta misión nació el Cristo del vientre virginal de María Santísima, quien le fue confiada con cuidar del Hijo de Dios. Y nos llama, por lo tanto, que detrás del grito de Cristo en la cruz, cuando dice Eloí, Eloí, lama sabactani, está el breve eco de la alabanza de su madre, el Magnificat, quien había prometido: los hambrientos quedarán colmados, como el rey David había prometido que los pobres serían saciados. Y este alimento que alimentaría el planeta es el propio cuerpo de Cristo ofrecido desde la cruz. Curiosamente, vemos que aunque no está apoyado bíblicamente, creemos que la túnica que usaba Jesús y la cual fue echada a suerte pudo haber sido tejida probablemente por su propia madre. Pues en aquel entonces usualmente la madre de un hombre soltero, aún adulto, hubiera sido la responsable de proporcionarle sus vestimentos. Y así, el puente entre Samuel, quien fue ofrecido como sacerdote desde el momento de su concepción, queda completo en Cristo, quien es consagrado como el definitivo sacerdote supremo desde los principios de los tiempos. Y por lo tanto, el Salmo 22 anuncia: me has sacado del vientre de mi madre, me has confiado a sus pechos maternales, me entregaron a ti apenas nacido. Tú eres mi Dios desde el seno materno. Como la madre de Samuel le había tejido la túnica de una sola pieza para que él actuara como un sacerdote, María Santísima probablemente fue la que le tejió
esa túnica a Cristo, la cual los soldados romanos rifaron y había sido profetizada por el rey David cuando escribe: han echado a suerte mi túnica. La restauración y esperanza con que termina el Salmo 22 continúa en el Salmo más conocido de todos, el Salmo 23. El Señor es mi pastor. No tenemos que entrar en profundidad en este cántico tan conocido y tan amado, pero basta con señalar que estas palabras fueron escritas después que David huyó de Jerusalén y mientras se encontraba en el desierto escondiéndose de su propio hijo, quien lo quería matar. Es aquí, en un ambiente de suma aflicción y total angustia, mientras se esconde en el desierto, sufriendo de sed, hambre, desnudez, huyendo de su propio hijo, que David eleva su voz a Dios y canta: el Señor es mi pastor, nada me falta. David tiene una fe incondicional y su alabanza en medio de tanta angustia nos recuerda la fe de María, que anuncia en su cántico: el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Por lo tanto, unimos nuestras voces junto con el eco de las plegarias de los sacerdotes judíos antiguos, los monjes medievales y la Iglesia de Cristo, en alabanza a Dios a través de los cánticos de los salmos, que originalmente se cantaban frente del arca de la alianza, y hoy estos salmos han evolucionado a formarse en parte las plegarias hacia la nueva arca de la nueva alianza, que es María Santísima. Y el rezo del Santo Rosario es por lo tanto adecuadamente llamado el Salterio de Nuestra Señora. Es el cántico del pueblo de Dios a su Creador, alabando su obra magnífica, que es su hija María Santísima. Y así nos unimos a la larga cadena de fe diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.